Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio. Buenos días, amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de nosotros. Esta preciosa mañana vamos a estar desarrollando un tema, el cual se titula ¿Estás consciente que honras debidamente al Dios vivo? Esa es una pregunta que nosotros los cristianos, de lo más profundo de nuestro corazón, con toda sinceridad y amor, debemos hacernos cada día, la cual es: ¿estás consciente que honras debidamente a Dios? Dado que a nosotros nos debería interesar y evaluarnos cómo está nuestra relación con Dios cada día que Dios nos permite transitar esta tierra. Estará basada en Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí vemos dos cosas muy interesantes en el cual Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo que debemos de presentar ante Dios sacrificio vivo. Pero, ¿qué es ese sacrificio vivo? Según el versículo 1 dice que es vuestro culto racional. Pero para darle una mejor entendimiento, podemos decir que sacrificio vivo y culto racional es igual a dar la voluntad hacia Dios. Dar nuestra voluntad hacia Dios. Pero, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinada. Nosotros, nuestra voluntad nos permite elegir qué voy a hacer. Primero comienza con el querer y después se va perfeccionando esa voluntad en el hacer. Porque muchas veces nosotros decimos: voy a hacer esto, pero solo queda en el querer. No llegamos a realizar la acción. Entonces, la acción de la voluntad se perfecciona en el hacer. Pero si recordamos, hermano, cuando nuestro Dios creó la humanidad, nos creó a imagen y semejanza. Y al hacernos a su imagen y semejanza, Él puso la capacidad en el ser humano, que además, como Dios tiene su voluntad, al hacernos a la imagen y semejanza, por resultado natural, el hombre tuvo la capacidad de desarrollar su propia voluntad. Y vemos que vemos que hay dos voluntades. Está la voluntad de Dios y está la voluntad de la humanidad. Que cuando estas dos no están bien compaginadas, tenemos problemas. Podemos visualizarnos, mi querido hermanos, una carretera aquí de un sentido. Vemos una carretera de un sentido o de una sola vía, como nosotros le decimos, vamos sin ningún obstáculo. Adelante, tranquilo. Eso pasa igual cuando tenemos nuestros hijos pequeños. Nuestros hijos pequeños, al estar de 1 o 2 años, ellos hacen la voluntad del Padre. Entonces vemos que en nuestra vida, en nuestra familia, vamos en una carretera de un solo sentido. Pero ¿qué sucede cuando ese niño va creciendo? Ese niño va creciendo y va desarrollando su propia voluntad. Y vemos que muchas veces la voluntad del hijo no coincide con la voluntad del padre.
Y ahí hay problema, porque nuestra carretera, nuestra vía, se vuelve de doble sentido. Así pasa con nosotros, con la relación con Dios. Cuando nosotros tenemos la voluntad diferente a nuestro Dios, ahí hay problema. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice que ofrezcamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y Dios quiere que nuestra vida llevemos y hagamos la voluntad del Padre. Entonces vemos que hay dos voluntades. Nuestro Señor Jesucristo la explicó de una excelente manera. Si nos vamos a Mateo capítulo 13, Mateo 7, capítulo 13 y 14, vemos que nuestro Señor Jesucristo explica que hay dos voluntades. Y dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Vemos que tenemos dos voluntades. La voluntad del hombre, muchas veces podemos decirla, nuestro Señor Jesucristo dice que es la puerta estrecha, el camino angosto, y la voluntad de la humanidad es la puerta ancha. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a desarrollar la voluntad, podemos decir que desarrollamos tres pasos. Primeramente, opciones, después decisiones, y por último, donde se perfecciona la voluntad, son acciones. Muchas veces nos presentan opciones, y está la opción A, opción B, opción C, pero muchas veces la opción A es la correcta, que podemos decir que el camino angosto. Para ejemplificarlo mejor, podemos ver qué dice Dios en cuanto a la intimidad física. Bueno, dice que para yo poder tener intimidad física, tengo que casarme y sostenerla sola con mi esposa u esposo. Eso es lo que dice Dios. Ese es el camino angosto. Y si yo cumplo esa voluntad, yo le estoy dando sacrificio vivo al Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy alineando mi voluntad a la voluntad de Dios. Y por ello es que yo estoy haciendo uso del culto racional. ¿Qué es el culto? El culto es dar honra y gloria a Dios. Entonces, al yo tener una familia en el cual la guardo, la cuido y la guío bajo los principios de Dios, estoy dándole culto a Dios, o sea, lo estoy honrando y glorificando. Y culto racional, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo un discernimiento en qué es lo bueno y qué es lo malo ante de Dios. Yo me detengo a pensar, antes de haber una infidelidad, tiene que haber un razonamiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a faltarle a mi esposa. Entonces, cuando yo hago uso de ese culto racional y estoy haciendo la voluntad de Dios, pues estoy honrando y glorificando al Dios viviente. Eso es lo que llama Pablo a que tengamos un sacrificio vivo. Porque si ponemos ese mismo ejemplo de la intimidad física, ¿qué dice el mundo? Que te cuides. ¿Qué dice el mundo? Que vivas en unión de lecho estable, y por último dejan el matrimonio. ¿Qué dice? Que podemos disfrutar nuestra vida en todo momento. ¿Qué es más fácil para la humanidad? Tener un lecho de unión libre. ¿Qué dice? ¿Qué es más complejo? Hacer la voluntad de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dice
que tenemos el camino angosto y el camino ancho, pero nosotros tenemos que usar el culto racional para que podamos tomar decisiones y que nuestras decisiones y acciones sean según el lineamiento de la voluntad de Dios. Hermanos, eso es lo que dice el mundo, pero si seguimos leyendo el versículo 2 de Romanos, dice, no os conforméis a este siglo. Cuando dice, no conforméis a este siglo, nos está diciendo que no hagamos al molde, a la forma de este mundo. Y cuando dice específicamente este siglo, está llamando a esta época, porque nosotros vemos que hay épocas que dicen la de los 90, la de los 80, ahorita los 2000, esos es siglos de cada generación, porque con lo que tú batallaste en el pasado muchas veces no es igual a lo que están batallando nuestros hijos. Entonces nosotros mediante el culto racional vamos a poder huir y evitar que nos envolvamos en este molde, en este siglo, porque vemos que la conducta de la humanidad está cambiando mucho. ¿Qué pasa, hermano? Muchas veces nosotros nos dejamos influenciar del mundo y algunas veces nosotros creemos que nuestra vida espiritual no tiene ninguna conexión con nuestra vida secular, que lo que yo hago en mi vida secular no va a impactar mi vida espiritual. Pero nuestro Dios dice que no es así, que nosotros tenemos que ofrecer un culto racional y ofrecernos en sacrificio vivo, o sea, que tengamos, estemos adorando con nuestra oración, con nuestras acciones en todo momento. Porque vemos muchas veces, por ejemplo, estoy en mi trabajo y veo que todos mis compañeros han sacado tarjetas de crédito. Todo el mundo tiene tarjeta de crédito, ¿por qué yo no? Y comienzo yo y vienen los bancos y me comienzan a llamar y cuando miro tengo 5 tarjetas de crédito en mi cartera. Y ya me invitan a pasear, ya voy a los restaurantes, compro ropa, me compro celulares y hago un uso indiscriminado de esa tarjeta de crédito. ¿Por qué? ¿Qué dice el mundo? El mundo está lleno de que vivimos de un consumismo, que compremos y compremos y compremos y que satisfacamos todas nuestras necesidades físicas. Y yo me voy siendo arrastrado por ese movimiento. Y creo en mi subconsciente que mis tarjetas de crédito son una extensión de mi salario. Pues, ¿qué pasa cuando me vienen los estados de cuenta de esas 5 tarjetas? Las topé. ¿Cree usted, hermano, que no me va a afectar mi relación con Dios? Claro que sí, hermano. Primeramente, mi deuda no me va a permitir ofrendar correctamente ante Dios. ¿Por qué? Porque voy a estar con esa preocupación que tengo que pagar. Voy a estar aquí en el culto de nuestro Dios pensando en toda esa deuda. Ese problema lo voy a tener en mi comportamiento con mi familia y puedo actuar de una manera hostil tanto con mi esposa como con mi hijo. ¿Por qué? Porque yo no hice uso de ese culto racional. No hice uso de analizar las consecuencias que pueden pasar. Porque nosotros, hermanos, somos seres inteligentes. Dios nos permitió ese discernimiento y es nuestra responsabilidad actuar acorde a esa inteligencia. Tenemos que utilizar ese culto racional en todas nuestras actividades diarias. No solamente decir que vengo aquí al culto, vengo los domingos, oro, participo de la Santa Cena, cantamos alabanza. No, esto va más allá. Por eso el tema es, ¿estamos conscientes que honramos debidamente a Dios? Porque nuestras acciones
repercuten en la relación que estamos teniendo con Dios. Muchas veces esas decisiones van a ser difíciles. Muchas veces esas decisiones van a causar dolor. Pero por eso es que Jesucristo le llama a la puerta angosta, el camino angosta. La demás es fácil. Cuando nosotros tenemos hijos, nosotros tenemos que irle ayudando cómo va a ir formando esa voluntad, para que cuando él llega a cierto nivel y desarrolle su propia voluntad, sea alineada a la voluntad de Dios. Hay hijos que preguntan: papá, ¿por qué nosotros en nuestra casa no se toma licor? Pero si nosotros le decimos al hijo: no, porque Dios es malo. Entonces no le estamos dando las herramientas al hijo de por qué no se toma licor. Tenemos que nosotros ser explícitos y explicarle debidamente para que el niño vaya desarrollando ese culto racional, que no quede en esa prohibición como no se hace y punto. No, se le tiene que dar las connotaciones correctas del por qué no se está haciendo. Cuando nosotros estamos llevando, hermano, esa vida, tenemos que estar vigilantes en todo momento. Veamos, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Es difícil, hermano, cuando el mundo nos llama constantemente a hacer las cosas que Dios no le haga. Por eso es que nosotros debemos de contactar en todo momento. Si leemos el versículo, dice lo siguiente: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos de entender, hermano, que el mundo pasa y sus deseos. Algunas personas se endeudan tanto por comprar un teléfono y supónganse compran un iPhone 15 en su época, que van a pagar los 5 años en el gallo más gallo. Pero cuando llegamos pasaron 3 años y ya llegamos al iPhone 17 y decir, ya no me sirve, ya no lo quiero. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios no. Esa es una época, ¿no? Por eso es que dice nuestro Padre Celestial que no nos hagamos al molde de este siglo, porque van a pasar las cosas que te van a querer hacer al final, después de los años, ya no los quiere uno. Cuando mira un teléfono viejito, no, es de la versión vieja, es de la generación tal, dicen los muchachos, ya no nos gusta. Imagínense, y lo van a pagar por 5 años. Entonces, no, eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros seamos responsables, que podamos poder ir actuando de una manera sabia. Porque dice, sigamos leyendo el versículo 12, versículo 2 de Romanos 12, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo compruebo yo la buena voluntad de Dios? La compruebo con mi mente, con mi culto racional. Algunos hermanos van a decir: hermano, pero ¿cómo puedo saber yo que las decisiones y acciones que estoy tomando es lo que es la voluntad de Dios? Una manera, hermanos, de comprobarla es, si usted está pasando por una situación en la cual quiere comprobar la voluntad de Dios, vayámonos a las Escrituras, buscamos un personaje bíblico
que esté pasando por una situación igual o similar a la mía y ver qué decisión él tomó. Si la decisión que él tomó fue agradable a Dios o no. Ahí tenemos el patrón, hermano. Ahí tenemos el patrón de cómo yo puedo actuar según la voluntad de Dios. Pero ese es un proceso, hermano. Por eso es que dice que debemos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, mediante nosotros vayamos estudiando la palabra, vayamos desarrollándonos y madurando espiritualmente, vamos a poder transformar nuestro entendimiento y vamos a ser capaces de las opciones que nos da el panorama, escoger entre ese montón de opciones la opción que le agrada a Dios. Por eso es que estamos viendo, hermanos, la carta de Hebreos, muy bonita clase después del culto, hermano, donde es importante la madurez espiritual. Pero si yo sigo batallando con los rudimentos de la fe, ¿cree usted que puedo tener desarrollado el culto racional? Difícilmente no. Por eso es que estos dos versículos son la llave para que llevemos una vida de santificación y de consagración. Dios lo que nos pide es que llevemos una vida de consagración. Pero ¿qué sucede? Muchas veces de nosotros decimos, no, que se consagren los líderes. Yo no tengo por qué. Son ellos. No, hermano. Según Pablo aquí y el Espíritu Santo nos dice que todos somos llamados a dar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y vuestro cuerpo en sacrificio vivo es llevar una vida consagrada a nuestro Dios. Que todas nuestras decisiones y todas nuestras acciones sean alineadas a la voluntad de Dios. Hermanos, es difícil, sí, ir y siempre cumplir acerca de la voluntad de Dios, pero tenemos a nuestro Padre Celestial mediante Cristo que nos da la fuerza. Muchas veces vemos, visualicemos esto, hermano. Si usted cree que es difícil y no puede ir por el camino angosto, cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a clase, ellos llevan su mochila y son mochilas ahora, hermano, pesadas. Recuerdo cuando yo era niño, eran unos 4 cuadernitos y los libros allá no los prestaban en el colegio, pero ahora esas mochilas son súper pesadas. ¿Qué hacemos nosotros como padres cuando ese niño va al colegio? Le decimos, préstame tu mochila, yo la voy a cargar por ti. Y le damos y lo llevamos de la mano al colegio. Así es nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo cuando vamos en ese camino angosto, hermano, que sentimos que es difícil, pero Él lleva nuestra carga. Él lleva nuestra carga y Él nos lleva agarrado de la mano porque el fin que es alcanzar la vida eterna. Pero, ¿qué sucede? Muchos de nosotros no les gusta batallar, hermano. Queremos irnos por el camino más fácil, el camino angosto. Cuando tenemos las opciones A, B y C, nos dejamos guiar por el molde de este mundo. Decido hacer lo que el mundo hace, no lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no nos gusta batallar. No nos gusta batallar. Escucho yo muchas veces a los jóvenes, ¿qué carrera vas a estudiar? Ay, no, una que no lleve matemáticas, porque eso no es para mí. No quiero estudiar eso. Pero el cristianismo vamos a tener que esforzarnos, hermanos, para contactar la voluntad de Dios. Pero si no nos esforzamos, hermano, Dios no quiere que seamos cristianos mediocres, quiere que seamos excelentes. Y nosotros debemos de desearlo, hermano. Debemos de desearle siempre que podamos guiar a nuestro Dios en todo momento y que podamos nosotros ser guiados mediante Dios en nuestro momento. ¿Qué pasa, hermano?
nosotros estamos dispuestos a cambiar. Estamos dispuestos esta preciosa mañana a analizarnos debidamente y ver si estamos conscientes de que estamos adorando a nuestro Dios de una manera correcta. Mi querido hermanos, adorar a nuestro Dios no es solo venir a este culto de adoración. Cuando usted se levantó esta preciosa mañana, queridos hermanos, nos levantamos y automáticamente en nuestra mente se nos puso y analizamos opciones. Opción A, ir a la iglesia temprano, antes de las 8 de la mañana, escuchar reverentemente el culto de adoración y quedarme en la clase y después irme a mi hogar. Esa es la opción A. Opción B, voy a llegar a las 8:20. Solo voy a recibir lo poquito de la adoración, quedarme un ratito en la clase y me voy. Opción C, solo voy al culto y después me voy. No voy a recibir la clase. ¿Cuál es la opción según la voluntad de Dios, hermano? La A. Dios quiere ese sacrificio. ¿Cuál es la más fácil, hermano? La B y la C. ¿Por qué? Porque llegué más temprano. Y también tenemos la D, dice no venir. Me quedé en la casa haciendo muchos oficios. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Nosotros tenemos que analizar, hermano. Tenemos que usar nuestro culto racional para que podamos ser capaces de dar ese sacrificio vivo. Y el sacrificio vivo, hermano, es que nuestra voluntad esté alineada a la voluntad de Dios. Ese es el sacrificio vivo. Ese es el culto racional. Que todas las acciones que yo haga en mi vida, en todo momento y en todo tiempo, sean la voluntad de Dios, hermano. A eso la Biblia le llama consagración. Es un proceso, por eso es que dice que renovación de nuestro entendimiento, porque es un proceso que uno va llevando. Porque eso es lo que uno espera, alcanzar la estatura del varón perfecto, dice la Biblia más adelante en otros textos. Ese es nuestro propósito, hermano. Nuestro propósito no es solo venir y escuchar y venir los domingos, no, hermano. Dios no quiere eso, quiere que nos involucremos en todo momento, que le agrademos a Dios en todo momento. Si hay hermanos que sienten que no han adorado debidamente a Dios con sus acciones, es el momento de ponerse a cuenta con Dios y llevar y renovar ese entendimiento para que las decisiones que vayan tomando todo en cada momento sean según la voluntad de Dios. Si hay amigos que sienten que también igual andan en el camino ancho, andan amoldados al mundo, recuerde, mi querido amigo, que el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios no. Quiere entrar a la puerta angosta y tener un final feliz, alcanzar la vida eterna, puede hacerlo, mi querido amigo, puede pasar adelante, para que contate con su vida cuál es la voluntad de Dios, qué es Dios lo que espera de usted, cuáles son los propósitos que Dios le ha pedido que cumpla en esta tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso el tema nos dice, ¿estás consciente que honran debidamente al Dios viviente? ¿Estamos conscientes, hermano? Tenemos que ocuparnos en el día a día y hacernos esa pregunta, y desde nuestro profundo conciencia, nuestro profundo corazón y sinceridad, hacernos esa pregunta y autoexaminarnos y vernos en qué le estamos fallando a Dios. ¿Por qué no me estoy acomodando al molde de este siglo o al molde de la voluntad de Dios?
Son preguntas básicas que los debemos hacer cada día. Si amamos a Dios, las debemos de hacer, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros quiere. Miren, hermano, ¿han escuchado el pasaje o lo han leído cuando le dice Dios a Satanás acerca de Job? ¿No has visto a mi siervo Job? Lo dice con una sonrisa en sus labios de nuestro Dios. ¿No sería especial y bonito que así Dios allá en eternidad se refiriera de usted, de todos nosotros, acerca como Dios se refería a Job, hermano? ¿No nos gustaría a nosotros hacer sonreír a Dios? Ese es el sacrificio vivo. Culto racional. Darle nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y por ello nosotros en este instante estamos haciendo sonreír a Dios. Porque estamos nosotros para adorar a Dios, hermano, en todo tiempo y en todo momento. Ese es el mensaje de esta preciosa mañana. De mi parte, que el Señor les bendiga.